Ya se está grabando la sesión y voy a compartir ahora mi pantalla. ¿Se alcanzan a ver la pantalla en blanco, verdad, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces vamos a empezar con, obviamente, con el tema que nos trae, que es de álgebra lineal. El primer tema que vamos a revisar es el tema de arreglos por matrices. Que vamos a anotar. En lo que es la definición de una matriz, ¿no? Una matriz, no sé si alguien ya se puso a revisar un poquito algo en algún libro, en algún lugar, acerca de la unidad de aprendizaje. Una matriz no es otra cosa más que un arreglo. Es un arreglo rectangular. Es un arreglo matemático rectangular. Ajá. Donde vamos a tener filas. Regularmente se pone con la letra minúscula M, de M filas, y N columnas. ¿Eh? Tanto las filas como las columnas nos van a indicar la dimensión o bien el orden, el tamaño de la matriz. Estas entradas, o también conocidas como componentes, cuyas componentes son números reales. Ajá. Nosotros, si tenemos, por ejemplo, la matriz A, que sea 5 menos 1, 1, 2, 4, 3. Aquí la dimensión o el orden, el tamaño de esa matriz va a estar dada siempre por el número primero de filas. Aquí vamos a tener la primera fila y la segunda fila. Entonces aquí vamos a tener, su dimensión va a ser 2. Ajá. Y después viene el número de columnas, que en este caso va a ser, por ejemplo, primera columna, segunda columna, tercera columna. Va a ser una matriz de 2 por 3. ¿Vale? Es diferente si tuviésemos, por ejemplo, la matriz P y ahora tuviéramos esto, 1, 3, menos 1, 4 y 5, 2. Esa matriz tiene otras dimensiones o tiene otro orden, otro tamaño. En este caso, aquí tenemos 1, 2, 3. Entonces va a ser de 3 por el número de columnas, que en este caso van a ser 1, 2. ¿Vale? La matriz A tiene un orden o tamaño 2 por 3 y la matriz B tiene un orden o tamaño 3 por 2. ¿Ve? Se representa así o bien se representa así. No es que sea un subíndice 23, es que nos indica que esa matriz tiene 2 filas o también renglones y 3 columnas. Y la matriz B tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas con esto, jóvenes? No, profe, todo bien. No, profe. No, profe. Las entradas, también conocidas como componentes, estas de aquí, estas son entradas, estas son las componentes. Esas componentes van a guardar una posición
Y en este caso yo voy a poner, por ejemplo, la matriz C, una nueva matriz, la matriz C, que tenga coordenada, por ejemplo, que tenga una dimensión, en este caso sería M por N, donde aquí voy a tener la componente C11, la componente C12, la componente C13, puntos suspensivos, hasta C1N. Después voy a tener C21, C22, C23, puntos suspensivos, C2N. Y así sucesivamente. De tal forma que voy a llegar hasta CM, CM2, CM3, puntos suspensivos, CMN. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, esa matriz C tiene dimensión, en este caso, M por N. O MN. ¿Vale? Cada uno de esos entradas o componentes guarda una posición, les comentaba. Por ejemplo, para esa matriz B, vamos a ponerle aquí la matriz B, vamos a tener, por ejemplo, la componente B11. B11 es igual a 1. B12, el componente es 3. B21, la componente es menos 1. B22, la componente es 4. B31, la componente es 5. Y B, en este caso sería 3,2. La componente es 2. ¿Vale? Todas ellas guardan una posición. Guardan una posición específica dependiendo de dónde estén. Del renglón y la columna que estén. ¿Vale? Bien, ¿dudas o preguntas, jóvenes? No, profe. Muy sencillo, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la igualdad entre dos matrices. Igualdad entre dos matrices. Vamos a decir que dadas las matrices A y B son iguales si se cumple que tienen el mismo orden o tamaño, y todas, aquí vamos a subrayar todas sus componentes son iguales. ¿Vale? Si no sucede eso, entonces esas matrices no van a ser iguales. Por ejemplo, yo voy a poner una matriz M que sea 3, 0, menos 1, 3/4. Y una matriz N que sea 3x menos 1, 3/4. Ajá. Si me dieran dadas esas matrices y me preguntaran cuál es el valor de X que pertenezca a los reales para que M sea igual a N, esa es una pregunta. ¿Cuál debe ser el valor o cuál va a ser el valor o cuál es el valor que debe de adoptar X
obviamente que pertenezca a los reales, para que la matriz M sea igual a la matriz N. Bueno, pues resulta ser que en este caso el componente 1, 2, el componente N, 1, 2, es igual a X. Y ese componente debe de ser igual al componente M, 1, 2, que en este caso es 0. Por lo tanto, entonces X debe de ser igual a 0. ¿Para qué? Para que estas dos matrices sean iguales. Entonces, en vez de X, debemos de poner a 0. Y si observan, la matriz M es una matriz de 2 por 2. Y la matriz N también es una matriz de 2 por 2. ¿Sí? La entrada 1, 1 de la matriz M es igual a la entrada 1, 1 de la matriz N. La entrada, en este caso 2, 1, es igual a la entrada de la matriz N, 2, 1. Y la entrada de la matriz M, la entrada 2, 2 de la matriz M, es igual a la entrada 2, 2 de la matriz N. Entonces, los tres elementos, tenemos tres elementos iguales, nos hace falta uno más, ¿no? Y entonces, ¿cuánto debe de valer ese valor? Bueno, ¿cuál es el valor que debe de adoptar X para que ambas matrices sean iguales? Bueno, pues deben de ser iguales si solo si X es igual a 0. Si X es diferente a 0, entonces esas matrices ya no son iguales. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profe. No, profe. Ninguna Por ahora. ¿no? Está muy sencillo hasta aquí, ¿no? Bien, vamos a empezar a ver algunas, operaciones. Hay una operación que se llama una operación interna, que es la suma de dos matrices. Hay una condición. La condición es que los sumandos, no importa si tenemos dos o más matrices, los sumandos deben de tener el mismo orden. Si eso sucede, podemos sumar las matrices. Si eso no sucede, entonces no se puede llevar a cabo la suma de matrices. Vamos a ponerle así. Suma de matrices. La suma entre dos o más matrices se puede realizar o se puede llevar a cabo. Se puede llevar a cabo ¿sí? Si los sumandos, es decir, las matrices, tienen el mismo orden. ¿Vale? Yo voy a proponer aquí algunas matrices. Vamos a ver que en algunos casos sí se va a poder realizar una suma y en otros casos no se va a poder realizar la suma. ¿Vale? Aquí yo voy a poner, por ejemplo, la matriz A, que sea 1, 4, 3. 1, 4, 3. Menos 1, 0, 5. La matriz B, que sea 0, 1, menos 2. 1, menos 1, 3. C, que sea 1, 5, 6 y 1. La matriz D, que sea 4, 5, 0, 2, 1 y 0. Ajá. Y aquí vamos a poner determina. Vamos a determinar, por ejemplo, A más B
B más C y A más D. ¿Ah? Observamos el requisito que debe de cumplir en este caso las matrices, ¿sí? Y la suma de dos o más matrices para que se pueda llevar a cabo, debe de cumplirse que deben de tener el mismo orden. En este caso, aquí vamos a poner de este lado el orden. Esta matriz es de orden 2, 3. Esta está en orden 2, 3. Este es 2, 2. Y esta sería 3, 2. ¿Vale? Siempre van primero las filas y después van las columnas. ¿Vale? O los renglones primero y luego las columnas, como quieran llamarlo. En este caso, si vamos a realizar la suma, por ejemplo, de A más B, entonces vamos a ir sumando en este caso, lo que nosotros llamábamos aquí componentes, las componentes que guardan la misma posición. En este caso sería, por ejemplo, 1 más 0. Después sería 4 más 1 y 3 más menos 2. En el siguiente renglón sería menos 1 más 1. Después sería 0 más menos 1. Y finalmente 5 más 3. De tal forma que la matriz que vamos a tener como resultado va a tener componentes 1, 5, 1, 0, menos 1 y 8. ¿Vale? Y ese va a ser nuestro resultado. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo No, teacher. realizar una? No, profe. Muy fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero realizar la suma de B más C, ahí vamos a tener un problema. Vamos a decir que no está definida la suma. ¿Por qué no está definida la suma? Porque las matrices no son del mismo orden. ¿Vale? Entonces va a suceder lo mismo si queremos sumar la matriz A con la matriz B. Una es de orden 2, 3 y la otra es de orden 3, 2. Entonces, aquí para esto también no vamos a poder realizar la suma, no está definida porque las matrices no son del mismo orden. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profe, claro. Por ahora no, profe. Muy sencillo, ¿no? Bien. Las matrices, al igual que los números reales, se basan, bueno, en este caso las operaciones que en este caso son operaciones binarias, que en este caso sería la suma, se basan en algo que nosotros conocemos en matemáticas como propiedades, simple y sencillamente axiomas. Hay unos axiomas para la suma, y entonces ahorita los vamos a escribir. Un axioma va a ser un enunciado matemático el cual vamos a dar como cierto, ¿sí? Esa es a grandes rasgos la idea de lo que es un axioma. Los axiomas regularmente nos sirven para hacer después demostraciones, para demostrar teoremas. Los axiomas son la parte más básica en este caso de la matemática y específicamente del álgebra lineal, aunque también los axiomas, existen axiomas en geometría, axiomas en álgebra básica, axiomas en cálculo, ¿sí? Y vamos a anotarlas aquí. Vamos a poner axiomas
para la suma de matrices. ¿Vale? Las voy a poner en rojo. ¿Sí? La primera de ellas es el axioma de la cerradura. Este axioma o propiedad es que si yo sumo dos matrices del mismo orden, el resultado me va a dar una nueva matriz, obviamente diferente, pero que tenga el mismo orden. Si observan, por ejemplo, aquí A más B, el sumando A es de orden 2, 3. El sumando B, que en este caso la matriz B, es también de orden 2, 3. Y el resultado es una nueva matriz. Aquí vamos a llamarla, por ejemplo, a esta matriz la podemos llamar R, R de resultado. Esa matriz R también va a tener dimensiones 2, 3. De eso se trata, o a eso es lo que se conoce como la propiedad o axioma de la cerradura. Aquí vamos a poner, se cumple que en este caso A más B nos va a dar una nueva matriz, M o R, como quieran llamarla, con dimensiones MN, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí vamos a cambiarle de letra para que utilicemos la misma notación. Ajá. Aquí lo vimos, ¿no? La matriz A más la matriz B nos da una nueva matriz con la misma dimensión. Esa es la propiedad o axioma de la cerradura. La suma de dos matrices también cumple la propiedad conmutable o propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa no es otra cosa más que cambiar el orden de los en este caso, de los elementos, específicamente para este caso, los elementos para la suma. Es decir, se cumple que A más B es igual a B más A. ¿Sí? Siempre y cuando ambas matrices tengan el mismo orden o tamaño, entonces resulta ser que el resultado nos va a dar el mismo y no importa cómo yo ponga los sumandos, eso no importa, los puedo conmutar. Conmutar viene es una palabra que significa cambiar, cambiar de lugar. Ese es el segundo axioma. Hay otro más que se conoce como axioma o propiedad asociativa. Y esa propiedad asociativa, la asociación entre dos o más matrices se puede dar si nosotros utilizamos signos de agrupación, es decir, paréntesis o corchetes o llaves o vínculos, ¿no? Entonces, aquí se cumple que si nosotros agrupamos a más B y después le sumamos C, eso nos va a dar lo mismo que si primero agrupo a B más C y el resultado después lo sumo con A. Al final del día, todos ellos agrupados como yo quiera, me puede dar lo mismo y me va a dar el mismo resultado que A más B más C. ¿Sale? Esa es la tercera propiedad o tercer axioma de la suma entre matrices. Y hay dos más. Uno de ellos es el elemento neutro y el otro es el inverso. Vamos a poner primero el elemento neutro. La existencia, existe un elemento neutro. Esa existencia del elemento neutro no es otra cosa más que, aquí vamos a ponerle se cumple, que existe una
un elemento neutro o matriz neutra, también conocido como elemento identidad o elemento neutro. Obviamente sus componentes van a ser 0, tal que si nosotros sumamos a la matriz A ese elemento neutro, nos va a dar como resultado la misma matriz A. ¿Sale? Ese elemento neutro va a tener todos sus componentes, aquí, todos sus componentes son 0. ¿Sale? La matriz A más la matriz neutra, o elemento neutro, nos va a dar la misma matriz A. Y por último, el inverso. La existencia de un inverso, ¿no? En este caso, como es suma, es un inverso aditivo. Porque también hay un inverso multiplicativo, pero en este caso, como estamos definiendo los axiomas para la suma, es un inverso aditivo. Entonces, aquí se cumple o sucede que para cada matriz, para la matriz A, existe un elemento al cual vamos a denominar menos A, tal que a la hora de sumar a A más menos A, nos dé, en este caso, el elemento neutro, es decir, 0. ¿Vale? Pero recuerden, en este caso, tanto A como B y C nos representan matrices. Para que ustedes lo vean aquí, puedan ver esto. Vamos a identificar. Aquí tenemos a C. Vamos a ejemplo. C es igual a 1561. 1561. Entonces, si de ahí, a partir de C, yo quiero determinar quién es el inverso aditivo de C. Bueno, pues entonces va a ser menos C. En pocas palabras, va a ser menos 1, 5, 6 y 1, que es lo mismo que menos 1, menos 5, menos 6 y menos 1. De tal forma que si yo quiero corroborar la comprobación, es que C más menos C nos dé 0. Entonces, aquí sería 1, 5, 6 y 1. Se lo voy a sumar a la matriz menos C, que es menos 1, menos 5, menos 6 y menos 1. De tal forma que me va a dar una matriz que tenga la misma dimensión, que en este caso va a ser una dimensión de 2 por 2. 1 más menos 1 nos da 0. 5 más menos 5 nos da 0. 6 más menos 6 nos da 0. Y 1 más menos 1 nos da. Y ese es, en este caso, el elemento neutro. Eso significa. ¿Vale? Ese es un ejemplo para que vean cómo se aplica el axioma de la suma. La existencia del inverso.
¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profe. También. Por ahora no, profesor. Bien. Ahora vamos a realizar el producto, que es el producto de un escalar. Por una matriz. ¿Alguien tiene una idea de cómo se hace el producto de un escalar por una matriz, muchachos? ¿Alguien leyó algo por ahí? ¿Revisó algo por ahí? Será como la suma de, perdón, como la multiplicación de un escalar por un vector, que multiplicas el escalar y a su vez todos los componentes van a tener que multiplicarse por el mismo escalar. Así es, básicamente, ¿no? Uh-huh. De hecho, vamos a ver vectores en un futuro dentro del mismo curso, ¿no? Nada más que, bueno, y todo lo que acabas de decir es totalmente correcto. Nada más que aquí nosotros vamos a tener la idea de un vector matemáticamente hablando, porque seguramente ustedes ya vieron, no sé, en física, casi estoy seguro que llevaron, no sé si análisis vectorial o mecánica, en alguna de esas materias, llevaron obviamente lo que son operaciones con vectores, ¿no? Producto escalar, producto vectorial, ¿no? Nosotros aquí también lo vamos a ver. Y nada más que la concepción de lo que es un vector en física tiene una relación directamente, pues obviamente con las cantidades físicas, ¿no? Ya saben que las cantidades físicas o son escalares, son vectoriales o son adimensionales. Entonces un vector en física lo vamos a entender como bueno, es una cantidad que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Nosotros no vamos a visualizarlo así. No es que no lo pensemos de esa manera, pero nosotros los vectores siempre los vamos a identificar como con un punto de origen que para nosotros sería el origen de un plano cartesiano. Pero bien, básicamente es eso que acabas de mencionar, ¿no? Yo voy a escribir así de manera somera cuáles son el requisito para que se pueda llevar a cabo o cómo se lleva a cabo el producto de un escalar por una matriz, ¿no? Entiéndase un escalar con un número definido en los reales, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlo así, ¿no? El producto de alfa va a ser nuestro escalar. Ese escalar debe de pertenecer a los reales. Vamos a ponerlo así, escalar. Por la matriz, por ejemplo, A, cuyas componentes son, y dependiendo de las dimensiones que tengan, ¿no? En este caso vamos a definirlas como las componentes A minúscula y J, donde I van a ser los renglones y J van a ser las columnas, y van a ir cambiando dependiendo del tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Las cuales, déjenme ver, ok, por la matriz A, cuyas componentes son, el resultado va a ser alfa por A, es decir, que en este caso cada componente se va a multiplicar por el escalar al cual llamamos alfa, ¿no? ¿Sale? Y entonces, de hecho, aquí medianamente lo
lo vimos, aunque lo vimos de una manera muy, muy somera. Aquí en realidad hay un -1 por cada uno de los componentes y prácticamente el resultado va a ser la matriz, pero componentes con el signo invertido, ¿no? Porque era el -1. Pero aquí vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos. Determina cuánto vale, por ejemplo, 3 veces A como inciso 1. Como inciso 1 vamos a ponerle 3 veces A como inciso 2 menos 1/2 de B, por ejemplo. Ajá. Vamos a retomar quién es A de las matrices que propusimos. Es 1, 4, 3. 1, 4, 3. 1, 4, 3. Y menos 1, 0, 5. Menos 1, 0, 5. Eso es A. Entonces, en este caso, el producto de 3 por A, alfa va a ser igual a 3. Entonces, va a ser cada una de las entradas por ese escalar. Entonces, si nosotros tenemos 3 veces A, va a ser 3 por la matriz 1, 4, 3, menos 1, 0, 5. En pocas palabras, 3 veces A va a ser igual a 3, 12, 9, menos 3, 0 y 15. Y listo. Ya tenemos nuestro producto de un escalar por, en este caso, esa matriz. ¿Está bien? Si retomamos a B, de las matrices que habíamos propuesto acá arriba, la matriz B es 0, menos 1, 2. 0, menos 1, 2. Y el segundo renglón es A es 0, 1, menos 2. Y 1 menos 3, perdón, 1 menos 1, 3. 1 menos 1, 3. Y aquí es menos. Y no recuerdo el menos 1. No, es 1. Es 1. Entonces aquí borro el signo. No es menos 1, es 1. Y listo. Entonces el escalar, ahora vamos a llamarlo beta por ponerle un nombre diferente. Va a ser un medio, o menos un medio, perdón. Entonces, menos un medio por, bueno, vamos a ponerle otro nombre porque aquí se repite beta con B. Vamos a ponerle gamma, ¿no? Un nombre diferente. Ajá. Entonces, por B sería menos un medio que va a multiplicar a la matriz 0, 1, menos 2, 1, menos 1, 3, y dándonos como resultado 0, menos un medio, 1, menos un medio y menos 3 medios. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, muchachos? ¿Nos podría dar tantito tiempo para copiarlo? Por favor. Sí, claro, claro. Gracias. Bueno, yo siempre me voy muy rápido, pero obviamente ustedes, ya si me avisan, pues subo bajo la pantalla y pueden hacer captura de pantalla. O recuerden que de todos modos la grabación está disponible ahí en la plataforma, ¿no? Y ahí con calma también pueden copiar lo que sea, ¿no?
Listo, profe, hasta ahora no tengo ninguna duda. Ok. Obviamente aquí ya las cosas se empiezan a poner un poquito más divertidas. Y por ejemplo, aquí ya podemos darnos el lujo de, como en un inciso 3, podemos preguntar por cuánto vale 3 veces A más menos un medio de B. O simplemente así, 3A menos un medio de B. Ya estamos en condiciones, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, bueno, vamos a verlo después, una propiedad o axioma, es que cuando multiplicamos un escalar por una matriz, se cumple la cerradura. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos ese escalar por la matriz, nos vuelve a quedar una nueva matriz, pero con el mismo orden o tamaño que la matriz originalmente que teníamos, ¿no? En este caso, esta es una matriz de 2 por 3 y el resultado nos vuelve a quedar una matriz de 2 por 3. ¿Sí? La matriz B, al multiplicarla por el escalar, es una matriz de 2 por 3. Y el resultado, al final, vuelve a quedarnos una matriz de 2 por 3. Y entonces, esta que subrayamos aquí de rojo, que es 3 veces A, y esta otra que señalamos de rojo, que es menos un medio de B, tienen la misma dimensión. Entonces, ya podemos encontrar cuánto vale 3 veces A menos un medio de B. Porque tienen las mismas dimensiones. Bueno, perdón, el mismo orden, ambas matrices. Que es 3, 12, 9, menos 3, 0 y 15. Más, en este caso ya tenemos menos un medio de B. Y menos un medio de B nos dio como resultado 0, menos un medio y 1. Menos un medio, medio y menos 3 medios. ¿Vale? Entonces, este resultado de 3 veces A menos un medio de B nos va a dar como resultado final 3 más 0 nos da 3. 12 enteros menos un medio nos daría 23 medios, porque en 12 enteros hay 24 medios. A 24 medios le quitamos un medio y nos queda 23 medios. Después, 9 más 1 nos da 10. Menos 3 menos un medio, aquí en menos 3 hay menos 6 medios. Menos un medio, los vamos a sumar porque ambas cantidades son negativas, y entonces nos queda menos 7 medios, ¿no? Y después, 0 más un medio nos da un medio. Y 15 enteros menos 3 medios. En 15 enteros hay 30 medios. A 30 medios le quito 3 medios y nos quedan 27 medios. Y listo, ¿no? Ese es el resultado de sumar 3 veces A menos un medio de B. Aquí ya estamos combinando el producto de escalares con la suma de matrices. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profe. No, profe. Aquí en ocasiones
Si alguien quiere poner, por ejemplo, el resultado como decimal, no está mal, nada más que luego a mí en lo personal los decimales no me gustan porque cuando tú sumas fracciones, pues las fracciones te da una nueva fracción. Cuando tú sumas decimales, en ocasiones se van perdiendo esos valores decimales y se hacen redondeos, ¿no? Entonces, aquí nosotros podríamos poner como 3, ¿sí? 23 entre 2 sería 11.5. 10 menos 3.5, 0.5 y 13.5. Y esta matriz es igual a la original que tenemos arriba. Esas dos matrices son iguales. ¿Por qué? Cada componente es igual. ¿Por qué? Porque 23 medios es lo mismo que 11.5. ¿Sí? 10 es igual a 10. 3 es igual a 3. Menos 7 medios es igual a menos 3.5. Y un medio es igual a 0.5 y 27 medios es igual a 13.5. ¿Vale? Entonces esas matrices sí son iguales. Estamos representándolas de forma diferente, unas como una fracción propia o impropia y en la segunda matriz como fracciones decimales. Nada más que esto luego no es tan conveniente porque si nosotros tenemos, por ejemplo, como fracción un tercio y lo representamos, pues lo vamos a tener que representar como punto 3 periódico. Porque si nada más ponemos punto 3 no es lo mismo que un tercio. Punto 3 es 3 décimos y 3 décimos es diferente a un tercio. Tenemos que poner el periodo. Y luego nuestra aritmética no es la mejor del mundo. Si tú pones punto 3 es 3 décimos. Y 3 décimos no es igual a un tercio. Tres décimos es algo menor a un tercio. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profe. Ok, vamos a poner ahora, vamos a ver las propiedades, ¿no? O axiomas para el producto de un escalar por una matriz. Axiomas para el producto de un escalar por una matriz. Al igual que los axiomas o propiedades definidos para la suma, aquí nosotros también vamos a tener cinco axiomas. El primero de ellos también es la cerradura. El segundo ya no es la conmutatividad, porque la conmutatividad después vamos a ver que no siempre se cumple. Bueno, al menos de un escalar por una matriz no tiene ningún sentido. El que sí tiene sentido es el axioma de la asociatividad, la existencia de un neutro multiplicativo propiamente, y después los axiomas de la distribución, axiomas distributivos, que ahí hay dos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner igual, vamos a ponerlo con rojo, la primera que es la propiedad o axioma de la cerradura, que aquí nosotros ya la vimos, ¿no? Cuando multiplicamos un escalar por una matriz, nos da una matriz del mismo tamaño. Básicamente es eso, ¿no? Se cumple
que cuando nosotros realizamos el producto de alfa por A, nos va a dar o va a pertenecer en nuestro resultado, va a tener la misma dimensión M por N. El resultado no es R de reales, es R de resultado. Así, R de resultado. ¿Vale? La segunda propiedad o segundo axioma es la propiedad asociativa. Y esto es que se cumple que si nosotros tenemos dos escalares, por ejemplo, se cumple que el producto de alfa por beta por, vamos a poner una matriz A, va a ser igual a el producto de beta por alfa por A, y eso a su vez va a ser igual a, si nosotros tenemos primero el producto de los dos escalares, alfa por beta, y luego lo multiplicamos por A. ¿Vale? Esa es la propiedad asociativa. Nosotros podemos asociar como nosotros querramos a los factores. En este caso, siempre nada más vamos a tener una matriz y el resto de los factores van a ser factores escalares. Porque vamos a ver que el producto entre dos matrices no es conmutable. Y aquí nosotros estamos cambiando el orden de esos factores. Bien, la tercera propiedad o tercer axioma es la existencia de un neutro. Vamos a ponerlo entre paréntesis multiplicativo. Aquí no es neutro aditivo, es neutro multiplicativo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos realizando un producto. Y aquí vamos a decir que existe un elemento al cual vamos a llamar 1, un elemento 1, también conocido como elemento identidad. Elemento identidad. Tal que si nosotros multiplicamos ese elemento 1 por A, nos vuelve a dar A. Obviamente ese elemento identidad debe de pertenecer a los reales. Bien, y las dos últimas propiedades o axiomas, que son los axiomas distributivos, propiedad distributiva 1, y la propiedad distributiva 1, aquí se cumple que alfa por la matriz A más B nos va a dar lo mismo que alfa por A más alfa por B, pero es B, no beta. ¿Vale? Y la propiedad distributiva 2 es al revés. Si nosotros tenemos
dos escalares. La distributiva 2 es si tenemos dos escalares, por ejemplo, alfa más beta, y lo multiplicamos por la matriz A, nos va a dar como resultado alfa por A más beta por A. Y aquí podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan verificar la validez de esas propiedades o axiomas, ¿no? Por ejemplo, voy aquí a retomar una de las matrices con las que hemos venido trabajando. Vamos a poner ejemplo. Verificar la validez del axioma o de los axiomas, ¿no? De los axiomas distributivos. Vamos a poner la matriz C. Vamos a retomar la matriz C, que en este caso sería no, pero para uno de los distributivos necesitamos A y B. Bueno, vamos a tomar primero A y B. Vamos a retomar a A y vamos a retomar a B. A por acá lo teníamos. 1, 4, 3 menos 1, 0, 5. 1, 4, 3, 1, 0, 5. O es menos 1. Menos 1, 0, 5. Y la matriz B, acá también ya la tenemos, es 0, 1, menos 2. Y el segundo renglón es 1, menos 1, 3. Ajá. Aquí nosotros podemos corroborar que esa propiedad se cumple si nosotros ponemos, por ejemplo, un escalar, por ejemplo, que alfa sea igual a 2. Algo sencillito, ¿no? Entonces debe de cumplirse que 2 por A más B es igual a 2 veces A más 2 veces B. ¿Sí? Entonces, primero del lado izquierdo, primero, vamos a hacer la suma de A más B para después multiplicarla por 2. Es decir, vamos a sacar a A más B, que ya la teníamos A más B, ¿verdad? Por acá ya la teníamos arriba incluso, ¿no? Teníamos A más B, que aquí está, ¿no? 1, 5 menos, 1, 5, 1, 0 menos 1, 8. ¿Sí? Ya la vamos a hacer muy rápido, ¿no? Que es 1, 5, 1, menos 1, menos 1, 8. No es cierto, pero es 0 aquí, ¿verdad? Aquí es 0. Así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a multiplicar por 2. 2 por A más B va a ser igual a 2 por 1, 5, 1, 0 menos 1, 8. ¿Y qué nos va a dar como resultado? 2, 10, 2, 0 menos 2, 16. ¿Vale? Eso es 2 veces A.
y debe de cumplirse que sea igual al producto, en este caso a la suma de 2 por A más 2 por B. Entonces primero sacamos 2 veces A, pero aquí me equivoqué, no es 2 veces A, es 2 veces A más B. ¿Por qué? Porque 2 veces A sería 2 por 1, 4, 3 menos 1, 0, 5 y nos daría como resultado 2, 8, 6 y menos 2, 0, 10. Y después tenemos que sacar 2 veces B, es decir, 2 por B, que vendría siendo 0, 1 menos 2, 0, 1 menos 2, y 1 menos 1, 3, 1 menos 1, 3. Entonces este resultado sería 0, 2, menos 4, 2, menos 2 y 6. Y entonces, ahora sí, 2A más 2B nos daría esta con esta de aquí. Sería 2 más 0 es 2, 8 más 2 es 10, 6 más menos 4 es 2, menos 2 más 2 es 0, y 0 más menos 2 es menos 2, y 10 más 6 nos da 16. Y entonces, si observan esta de aquí, esta es igualita a esta de aquí. ¿Vale? Esa es una comprobación de esa propiedad o axioma, utilizando un escalar cualquiera, con esas matrices. ¿Dudas o preguntas? No, profe, todo bien. Ok, Todo muy bien, profe. bien, vamos a ver ahora el tema de producto de dos matrices. ¿Sale? Ese producto de dos matrices está un poquito, pues no digamos difícil, nada más hay que tener mucho cuidado cómo se realiza. Para empezar, identificar si se puede llevar a cabo el producto de dos matrices y después, obviamente, cómo lo vamos a llevar a cabo. Ahorita vamos a checar. ¿Vale? Aquí vamos a poner. Para poder llevar a cabo el producto de dos matrices, hay que indicar, en este caso, que la multiplicación de dos matrices no es conmutable, es decir, A por B no va a ser igual a B por A. Esto ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Se los comento porque pues nosotros tenemos por ahí el dicho que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Siempre y cuando esos factores sean números reales, o sean escalares, porque eso no aplica ni para matrices ni para vectores, ¿no? El orden de los factores sí altera el producto si estamos hablando de matrices o estamos hablando de vectores, ¿sí? En ocasiones, el producto de dos matrices no se puede incluso llevar a cabo, ¿vale? Para esto, para que se pueda llevar a cabo el producto de dos matrices, para que se pueda
llevar a cabo el producto de dos matrices, debe suceder que las columnas del primer factor, las columnas del primer factor deben de ser iguales a los renglones del segundo factor. Es decir, cuando hablamos de factores estamos hablando de matrices, claro está. ¿Vale? ¿Sí? Debe de cumplirse que las columnas del primer factor o de la primera matriz sean iguales a el número de filas o renglones del segundo factor. Y el resultado dará como consecuencia una matriz con el número de filas o renglones de la primera matriz. Y las columnas de la segunda matriz o factor, como quieran llamarle. A ver si traté de ser lo más claro posible, aunque está esto un poquillo rebuscado. A ver, léanlo. ¿Ya lo leyeron, muchachos? Ya, profesor. Ok, vamos a regresar con las matrices que acá estábamos proponiendo. Se hizo la propuesta. Aquí tenemos eso. Ajá. Voy a poner del lado derecho, aquí voy a poner del lado derecho. Voy a proponer algunos productos y con base a esta información que les acabo de dar, quiero que la lean y después me digan si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. Si sí se puede llevar a cabo, ¿cuál es el orden o tamaño del producto, de la matriz que vamos a obtener como producto? Y si no se va a poder llevar a cabo, ¿por qué razón no se puede llevar a cabo? ¿Sí? Ok.
Ok. Ahora sí los escucho. Necesitamos una voz femenina, necesito una voluntaria, una alumna voluntaria que me diga, ¿el producto de A por B se puede llevar a cabo? ¿Sí No. o no y por qué? No, ¿Por qué? porque dice que la columna del primer factor deben de ser iguales a los renglones del segundo. O sea, si está la matriz A, las columnas son 2 y para el B las renglones son 3, ¿no? Entonces, bueno, A ver, a no ver, a ver. sé bien. A ver, a ver, a ver. Relájate. Ibas bien. Me dijiste que no se puede llevar a cabo. Ok. Ajá. Quiero que leas, a ver, o tómale una foto, o copia, quiero que leas esto y conforme vayas leyendo, vamos a irle poniendo numeritos a esas matrices o como aquí yo le puse factores, ¿no? Ajá. Para no irnos confundiendo, ¿no? Recuerda, siempre que definimos el tamaño o el orden de una matriz, siempre van primero las filas y luego van las columnas, ¿sale? Siempre, 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 siempre. No hay que confundirnos ahí. Es decir, una matriz A, que sería la matriz, por ejemplo, 2, 3, 2 significa que tenemos 2 renglones y 3 significa que tenemos 3 columnas, ¿vale? Para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Con esto vamos a regresarnos. Y tú ya me dijiste que mi primer producto no se puede llevar a cabo. Ahora sí, explícame por qué. Porque el número de columnas en la matriz A es 2 y el número de filas en la matriz B son 3. Así es. Y Y dice que tienen que ser iguales y pues no son iguales. esa es la razón, ¿no? Es decir, la matriz A, que es una matriz cuyo orden o tamaño es 2 por 3, no puedo multiplicarla con la matriz B, que tiene un orden también 2 por 3. Y la razón la acabas de mencionar, porque las columnas del primer factor son diferentes a las filas del segundo factor. Por esa razón no se puede llevar a cabo ese producto. ¿Sí? Sí. Vale. Pues tú misma, vamos a darte la oportunidad de regodearte y decirnos si el producto de A por C sí se puede llevar a cabo. No, tampoco. Tampoco se puede llevar a cabo A por C. ¿Por qué razón? Porque no son iguales. ¿Mande? ¿Por qué razón? Porque no son iguales. Que no son iguales. El número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda matriz. Así es. No importa que te tardes. Pero si me dices no son iguales, vamos a ver que existen matrices que tienen dimensiones diferentes, pero sí se pueden multiplicar, ¿no? Es decir, aquí la matriz A por la matriz B, pues tienen la misma dimensión. Habrá quien diga, son iguales. No, no, no son iguales, ¿no? Para que dos matrices sean iguales, deben de tener la misma dimensión y las entradas o componentes deben de ser iguales, ¿no? El producto de dos matrices de la misma dimensión nos va a dar una matriz de la misma dimensión, no necesariamente. Y aquí ya lo vimos con el ejemplo de A por B. A y B tienen el mismo orden o tamaño, pero no se pueden llevar a cabo el producto de A por B. ¿Sí? Vamos a ver ahora B por D. ¿B por D se puede llevar a cabo, jóvenes? Sí.
¿Por qué razón? Porque el número de renglones de la primera es el mismo que de columnas de la segunda. Así es, B en este caso es 2, 3 por D, que es 3, 2. Entonces, resulta ser que las columnas del primer factor son iguales a los renglones del segundo factor. Y nos va a dar como resultado una matriz ¿de qué dimensión? A ver, lean. A partir de aquí. Con el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. A ver, va de nuevo. ¿Cómo? El número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Ok, entonces el resultado nos va a dar algo, una dimensión de un orden. R de resultado va a tener un orden ¿de quién? 2 por 2. De 2 por 2, así, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Ya después vamos a hacer las multiplicaciones o no las haremos, pero en principio me interesa que identifiquen cuándo sí se puede y cuándo no se puede. Y si se puede, bueno, ya sepas hacia dónde vas y qué es lo que debes de obtener. Después vamos a irlas multiplicando, obviamente las que se puedan, las que no se puedan, pues no las vamos a hacer, claro está. C por A, ¿se puede llevar a cabo? Jóvenes. No. C por A, vamos a ver. C tiene dimensiones 2 por 2 y A tiene dimensiones 2 por 3. Comparamos las columnas del primer factor con los renglones del segundo factor. Este con este. Son iguales. Son iguales. Por lo tanto, sí se puede llevar a cabo, ¿verdad? Sí. Y nos va a dar un resultado, una matriz ¿de qué tamaño? ¿De qué orden? ¿De 2 por 3? De 2 por 3. ¿Sale? Observen que por acá teníamos el producto, por aquí teníamos el producto de A por C y luego aquí pusimos C por A, ¿no? Y por ahí bien chichos siempre decimos, no, el orden de los factores no altera el producto. Eso lo dice la gente que no tiene ni idea de álgebra lineal, claro está, ¿verdad? Porque en álgebra lineal no siempre se cumple eso. A por C no se puede llevar a cabo, pero C por A sí se puede llevar a cabo. C por B se puede llevar a cabo. Sí. Sí, ¿verdad? C tiene un orden 2 por 2 y B tiene un orden de 2 por 3. El resultado nos va a dar una matriz ¿de qué orden? 2 por 3. De 2 por 3 también, ¿verdad? C por D se puede llevar a cabo. No, no se puede. No se puede. D por C. Sí, se puede. Sí se puede y nos va a dar una matriz ¿de qué dimensión? ¿De qué orden? 2 por 2. D por C. 3 por 2. 3 por 2. Y finalmente D por A. No. No, no se puede. No se puede, ¿verdad? ¿Sí? Necesito que, bueno, ya empezamos con
Ya empezamos con la materia y algunas cosas están muy sencillitas, pero otras empiezan a resultar un tanto álgidas o diferentes, porque obviamente la mayoría de las preparatorias casi nunca se ven matrices, ¿no? Entonces, seguramente para ti van a empezar a hacer algunas ideas y algunos conceptos totalmente nuevos y obviamente un poco diferentes. Entonces, esto que por acá yo redacto, obviamente hay libros que hacen un buen desarrollo y te ponen explicaciones y demás, ¿no? Y de hecho hay una notación matemática, la cual en el caso del producto de dos matrices no me gusta meterme porque les cuesta mucho trabajo los subíndices y demás, pero me gustaría que le dieran una leída o busquen cómo se llevan a cabo el producto de dos matrices. O sea, ya aquí nosotros nos metimos en cuáles sí se pueden y cuáles no se pueden. Ajá. Ahora, quiero que busquen por ahí en algún videíto, en algún libro, cómo se llevan a cabo. ¿Cómo vamos a multiplicar B por D? Y nos debe de quedar una matriz de 2 por 2. Bueno, ¿cuáles van a ser las componentes de esa matriz 2 por 2? Bueno, se tienen que llevar a cabo unos productos y luego unas sumas. Ajá. Pero eso me gustaría que lo buscaran y la siguiente clase lo vamos a retomar, tomando otra vez en cuenta estas matrices y solamente de las tantas que propusimos ahí, solamente el ejercicio 3, el 4, el 5 y el 7 sí se pueden llevar a cabo, ¿no? De las 8 que propusimos, exactamente la mitad sí se pueden y la mitad no se pueden. De esa mitad hay que intentarlas, ¿no? Y aquí Profe, de todos modos lo vamos a discutir. ¿Sí? ¿cómo digo que lo buscáramos, perdón? Así, mira. ¿Cómo se llevan a cabo el producto de dos matrices? Sí. Empieza a buscarle tú, ¿no? Obviamente después lo vamos a checar, ¿no? Pero me interesa que si crees que esto es álgido o complicado, pues obviamente si empiezas a buscar, empiezas a checar y después lo reafirmamos acá, va a ser mucho más rápido, ¿no? A que si yo te pongo a leer esto y a lo mejor se te empieza a complicar. Después lo vamos a ver con cómo obtener la inversa de una matriz, empleando el método de Gauss-Jordan, usando operaciones entre renglones, y las cosas empiezan a poner un poquito más álgidas. Por eso me interesa que ustedes empiecen a buscar por su cuenta información para que no les cueste tanto trabajo y sea un poco más fluido, más sencillo esto. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profesor. Todo No, claro. profe. No, profe. Entonces, inténtenlas, no es algo que ustedes no puedan hacer. Se van a dar cuenta que es muy fácil. Van a decir, pues está en corto, ¿no? Pero si una vez que empiecen a buscar el producto de dos matrices, van a checar esto, con otras palabras y con otra anotación, pero seguramente van a checar esto, ¿no? Y ahí a lo mejor en algún video, en algún ejemplo te van a decir, estas sí se pueden llevar a cabo, estas no se pueden llevar a cabo, pero ustedes ya saben por qué. Ahora es, ¿cómo llevar a cabo ya el producto de dos matrices? Es decir, y tú intenta hacerlo precisamente con estas matrices que ya propusimos, ¿no? A mí se me ocurrieron esas por poner unas, ¿no? Pero podemos poner otras, ¿no? Y ya yo luego les subo en la plataforma ejercicios, ¿no? Pero tú ya tienes las matrices A, B, C y D. Bueno, pues si ya sabemos que B por D sí se puede llevar a cabo, bueno, nos va a dar un resultado, una matriz de 2 por 2. Quiero saber, en este caso, cuáles son las componentes de esa matriz de 2 por 2. Ya sé que se puede llevar a cabo C por A y nos va a dar una matriz de 2 por 3. Bueno, pero ahora y así. ¿Vale? Bien, si no hay dudas o preguntas, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.